para esta conferencia, pues ya le vamos a ir dando, como quien dice, una organización a las conferencias que se han dado en el momento. Entonces, con esto, entonces vamos a pues, dar de inicio. Vamos a presentar unas diapositivas con las cuales nos podemos, cada nosotros pues ir ubicando. Me van diciendo si de pronto no se alcanza a ver o algo, aunque aquí ya la estamos abriendo. A alguno que me diga, ¿alcanzan a ver las diapositivas que estoy presentando? Pues ya la estoy abriendo apenas. Sí, sí se ve. Ok. Sí, se ven muy bien. Listo, ya saben que le voy a dar vuelta al celular para que se vea en la pantalla completa el celular así horizontal, para que ustedes también lo alcancen a organizar allá. Y así se les vería de toda la pantalla. Bueno, entonces es importante que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de ir comprendiendo todos los procesos por los cuales la esencia va pasando en el tiempo que se le designa en el planeta Tierra. Porque fíjense de que si nos podemos analizar, el planeta Tierra como tal, siendo un ser vivo, él tiene unos procesos particulares que le corresponden a él, que de pronto en la clase que viene ya vamos a hablar alguno de esos aspectos. Pero de igual forma, dentro del mismo planeta hay una gran cantidad de almas, las cuales han sido designadas para que hagan un peregrinaje por la existencia. Resulta de que algunos de los venerables maestros de la Logia Blanca que han entregado estas enseñanzas le tienen unos términos como el Valle de Lágrimas, y resulta de que es de analizar, porque resulta que el venerable maestro Samael Aumbeor, siendo un maestro que encarnó un cuerpo pues porque él mismo lo dirigió así, ya que traía una misión, resulta de que él al momento de salir del vientre, teniendo conciencia despierta y siendo un alma que lógicamente viene a un cuerpo físico de bebé, vemos de que aquel venerable maestro, la primera expresión que él cuenta, que a él se le vino a la mente, porque lógicamente pues tenía que aprender a hablar en el transcurso del tiempo, él la primera frase que se le vino fue otra vez a este valle de lágrimas. Resulta de que eso lo cuenta él porque de igual forma él conoce el hondo significado de lo que es venir a una existencia, de lo que es venir al planeta Tierra. O sea, ellos no vienen a perder el tiempo, ellos vienen con un objetivo ya trazado, ya que son maestros de la venerable Logia Blanca. Diferente es cuando cada uno de nosotros nace y simplemente no conocemos nuestro objetivo, sino que simplemente venimos y somos víctimas de los acontecimientos que se van suscitando en el tiempo, más cada uno de nosotros no se da cuenta ni siquiera cuál es el paso a seguir y simplemente nos damos a la tarea de disfrutar la vida, de buscar los placeres, las pasiones, todo lo que sea agradable a los sentidos. Y lógicamente, pues a medida de que la vida va avanzando, la vida nos va dando golpes, nos va dando una gran cantidad de enseñanzas, pero resulta de que todo eso que sucede, cada uno de nosotros no lo comprende por el hecho de que tenemos la conciencia dormida. Entonces resulta de que en esta conferencia, que titula Reencarnación, Retorno y Recurrencia, es muy importante explicar primero que todo cuáles son las diferencias de estos tres aspectos. En el retorno, recurrencia y la reencarnación, porque fíjense de que en el momento de si está sucediendo en esta asistencia o es una reencarnación, porque por lo general
se lo atribuimos a una reencarnación. Casi que siempre una persona, cuando le preguntan, ¿ve, vos crees en la reencarnación? La persona dice, sí, yo creo en la reencarnación y la próxima cuerpo que yo quisiera tener, pronto quisiera reencarnar en una paloma, reencarnar en un elefante o quién sabe qué, o en un puma o en un caballo. Pues son expresiones que las personas en un momento dado de su vida, lógicamente, pues sale de su verbo. Resulta de que eso es un término mal entendido, porque la palabra reencarnación, viene de que la palabra re significa volver. Encarnar es tomar carne. Entonces, volver a tomar carne, encarnar. Entonces, resulta de que cuando uno habla de la reencarnación es volver a tomar carne, pero resulta de que hay que comprender de que tomar carne solamente lo pueden hacer los seres que vienen con un objetivo a la existencia. Entonces estamos hablando de los venerables maestros de la luz. Maestros los cuales en cierto momento cada uno de nosotros de pronto no los conocemos, porque lógicamente nos damos cuenta de que en la vida de uno viene, y más en estos tiempos que uno viene y hay tanta tecnología, tantos medios de comunicación, que todos estos medios de comunicación lo que permiten es que la conciencia de nosotros duerma cada día más, porque hay mucha distracción, hay mucho entretenimiento, y por ende tanta distracción y tanto entretenimiento nos hace olvidar de la historia de la humanidad y nos hace olvidar realmente que han habido seres luminosos, seres despiertos, con conciencia despierta, que han venido a la faz de la tierra y han entregado un conocimiento de lo alto, un conocimiento del absoluto, del mismo universo, que no es más que la misma vida sabiamente vivida. Pero resulta de que para vivir la vida sabiamente vivida se necesita realmente tener conciencia despierta. Pero fíjense de que por lo general nosotros consideramos que estamos despiertos. Pero cuando uno se pone a hacer un análisis, una reflexión de lo que es nuestra vida, se puede dar uno cuenta realmente que se encuentra dormido, porque si estuviera despierto, lógicamente no cometiera errores y por ende el no cometer errores lo libra a uno de una gran cantidad de consecuencias nefastas que le obstaculicen el camino hacia la luz, hacia la espiritualidad. Entonces vemos aquí una gran cantidad de adeptos, maestros de la venerable logia blanca, y ellos tienen como particularidad que han venido siempre con el anhelo de entregar una enseñanza y de poder mostrarle a la humanidad un camino que lleve a la redención, un camino que lleve a la unión con Dios. Entonces, entre esos maestros, lógicamente, pues encontramos a un venerable maestro que es Siddhartha Gautama, o el mismo Buda, y resulta de que el Buda fue un maestro el cual entregó un conocimiento de la meditación. El Buda como tal tenía esa capacidad pues de entregar a la humanidad una enseñanza muy directa de lo alto, ya que por medio de las prácticas que él enseñaba, podía realmente sumergir a una persona en estados de inquietudes, estados de arrobamiento, unos estados lógicamente superiores con los cuales podía integrarse con aspectos muy espirituales. Tenemos aquí al venerable Maestro Jesús, y fíjense de que estos maestros ya vienen con un objetivo trazado. Son maestros que desde el momento en el cual nacen ya saben realmente cuál es el objetivo de esa existencia. Y por eso el objetivo de la existencia de estos maestros no es más que entregarlos de la vida y de la muerte.
porque lógicamente hay un enigma en la humanidad que se dice de que hay que disfrutar la vida cueste lo que cueste, y que nadie ha muerto y ha resucitado para contarlo. Y resulta de que como las personas consideran de que todo termina con la muerte, entonces acaban miserablemente sus vidas, dándose unos gustos excesivos, maltratando el cuerpo físico de una manera terrible. Y entonces por ende la persona termina acabando con su existencia y lastimosamente no se da cuenta ni siquiera el porqué de haber vivido, el porqué de haber venido a la faz de la tierra, y simplemente cumplió unas leyes mecánicas de la naturaleza que corresponden a nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces fíjense de que una persona, un individuo que no conozca las leyes que lo rigen en el reino humano, lastimosamente entonces se pone a cumplir leyes mecánicas de la naturaleza y considera que lo rigen las mismas leyes que los animales. Y no es así. El ser humano, por tener ya unas capacidades superiores, por tener unas habilidades diferentes, debe de tener otro objetivo que simplemente venir a esperar a que la vida se acabe y a que la muerte le llegue y que esperemos a ver qué pasa. No es el objetivo. Todos estos venerables maestros han venido a entregar un conocimiento para que cada uno de nosotros nos descubramos, nos inquietemos y nos hagamos preguntas realmente a nivel de la filosofía, como lo son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué he venido al mundo? ¿Para qué he venido al mundo? Y cuando uno se hace esas interrogantes, está lógicamente en camino a la sabiduría. Sócrates, siendo un filósofo de la antigüedad que estuvo antes de Jesús el Cristo, él fue un venerable maestro que lógicamente pues tenía esas capacidades de poder hacer esas conjeturas a nivel filosófico y preguntarse quién era y cuál era el objetivo de la venida al mundo. Esta imagen que tenemos aquí en este momento en nuestras pantallas es la imagen del venerable maestro Samael, el cual vino en esta época. Estamos hablando de que él nace en 1917 y viene con un objetivo. Él es el que me refería al principio, que en el momento de nacer él decía: otra vez a este valle de lágrimas. Y bien, de que cuando él ya estaba avanzando en edad, cuando ya tenía algunos años, él pasaba, por ejemplo, por un cementerio y lograba ver una gran cantidad de entidades en el cementerio. Iba de pronto en un medio de transporte, en un bus, y veía una gran cantidad de yoes diablos en el interior de la persona que querían, lógicamente, expresarse en los individuos. Entonces son seres que vienen ya con conciencia despierta y alcanzan a ver una gran cantidad de cosas que nosotros normalmente no vemos. Entonces es muy importante darnos cuenta de que la reencarnación obedece única y exclusivamente a los venerables maestros con conciencia despierta, porque cuando ellos estén en la quinta, ellos simplemente hablan con, siendo el juez del código de la justicia cósmica, hablan con este gran ser para que él simplemente haga los preparativos para poder que él pueda venir a determinado, con determinadas personas, si el hogar como tal tiene algunas comodidades. Entonces, por ende, ellos definen aquello, ya que la misión que vienen a cumplir es con el objetivo de poder auxiliar a una humanidad. Entonces no se va a pretender que ellos nazcan en una familia supremamente adinerada, con una gran cantidad de conceptos de lo que es la vida a nivel material, y que no estén preocupados por los aspectos espirituales. Ellos buscan una familia más o menos acomodada o humilde, la cual tenga lo básico para sobrevivir, y por ende a partir de allí es que ellos van haciendo su obra.
porque deben de venir desde abajo para poder realmente ir entendiendo los grandes misterios que están ocultos en la vida. Estos venerables maestros tienen esa capacidad de poder venir y ayudar a una humanidad y enseñarle los caminos hacia la luz. Entonces, esa es la característica que tiene la reencarnación, que es volver a tomar carne, pero por medio de una dirección a nivel de la conciencia. Quiere decir que el maestro es el que escoge directamente el vientre y el lugar a donde va a venir para poder desarrollar una misión que la divinidad les ha encomendado, porque no es que ellos se manden solos, porque es que estamos hablando de semidioses, o más bien dijéramos de dioses. Pero bien, de que el solo hecho de ellos decidir o definir de venir a la existencia, eso es correr un riesgo terrible, porque es que es como uno tener el anhelo de ayudar de pronto una cantidad de convictos, una gran cantidad de personas desalmadas, personas que están en una penitenciaría, y resulta que dice, no, yo me voy a ir a meter allá a ese lugar y yo voy a ver a quién rescato de allá. Resulta de que uno corre el peligro de que uno se contamine y pueda caer en las garras de la maldad y poder frenar el objetivo que la divinidad encomendó para con ese maestro. Entonces resulta de que es muy importante darnos cuenta de que los venerables maestros de la logia blanca, ellos sacrifican el alma, un alma, con el objetivo de poder enseñarle a un pueblo. Pero esa alma debe tener unas capacidades extraordinarias para poder realmente enseñar los caminos de la luz. Entonces, si ellos fracasan, pues fracasa la humanidad. Entonces, son cartas que se juega la humanidad para poder enseñar aquello. Tenemos aquí una figura. Este es el maestro Quetzalcóatl. El maestro Quetzalcóatl, él habitó en México. Resulta de que esta es una de las figuras que se pinta de él porque allí pues es una cultura serpentina. Vemos de que allí en aquella figura aparece una serpiente y esa serpiente como tal tiene muchos misterios en las culturas serpentinas. Vean de que si nos podemos a mirar nosotros, todas las culturas que han traído el conocimiento de la luz son con indicaciones o indicios a nivel de la serpiente. Vean de que por ejemplo, Adán y Eva, en su proceso de la salida del Edén, ahí se encuentra la serpiente. Vemos de que hay una figura de María, que se encuentra, una pintura de María, que ella se encuentra encima de un planeta, del planeta Tierra, y ella se encuentra pisando una luna, pero con un pie también se encuentra pisando una serpiente. Entonces, mire que la serpiente está en aquellos misterios, los cuales es importante que los vayamos analizando porque posteriormente, Dios quiera, pues que nos veamos en una segunda cámara y les podamos exponer todos los misterios que tiene que ver con la serpiente. Si vamos a mirar en aquellos reinos como de Egipto, vemos de que la serpiente allí tenía un valor significativo, ya que todas las coronas de los faraones y todo aquello tenían una serpiente, una cobra levantada, y eran misterios serpentinos. Entonces resulta de que todos estos generales maestros trabajan con la serpiente, ¿sí? Pueden ver ustedes que en el caduceo de mercurio en las farmacias hay un caduceo que tiene dos alas y alrededor de ese caduceo se envuelven dos serpientes, una negra y otra blanca, y también tiene que ver con misterios serpentinos. Entonces, ahí les dejo pues como de tarea averiguar esos aspectos porque no es momento pues de pronto de darles esos temas. Bueno, resulta de que ya hablando del retorno es volver a tornar. Y volver a tornar es un aspecto que, de acuerdo a la conferencia que dimos el día sábado, resulta de que hablábamos de que una persona cuando moría, en la conferencia que vimos del rayo de la muerte, cuando muere,
resulta de que la mandan hacia la quinta dimensión, a la esencia, pero la esencia, lógicamente, el agregado psicológico que la tenía subyugada durante toda la existencia, esos defectos inhumanos, se quedaban en la cuarta dimensión inferior, apoderándose de la falsa personalidad o del fantasma del difunto, y resulta de que la esencia, de acuerdo a lo que vivió en el plano físico, entonces si la devolvía nuevamente a la tierra. Entonces resulta de que aquí encontramos varias caras, varias personas que tuvieron cuerpo físico en determinadas épocas, pero resulta de que el cuerpo físico que ellos tienen es por los dioses. O sea, ya ahí no hay realmente una decisión de la esencia como tal. O sea, la esencia debe de simplemente dejarse llevar hacia donde la ley divina le oriente, de acuerdo lógicamente a la ley, porque como la ley es la que maneja el libro del karma, que de eso vamos a hablar en la clase entrante, en la clase el viernes, el libro del karma, entonces resulta de que la divinidad escoge el cuerpo en el cual va a venir la persona. Entonces resulta de que allí estamos viendo en aquella figura cómo hay una persona moribunda en la foto del lado izquierdo. Es una persona que está muriendo y ya exhala su último aliento, pero hay un tiempo prudencial en el cual la esencia sube a la quinta dimensión, le elabora los tres juicios y nuevamente baja y ya se integra en el cuerpo de un bebé. Allí en la figura del lado derecho, pues no, de pronto no sé si alcancen a ver, pero la señora que está sentada en la cama tiene un bebé en los brazos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el padre que está esperando que esa mujer le deje eh, cargar el bebé. Entonces vemos de que sí es un bebé que lo que tiene allí en sus brazos. Entonces resulta de que el alma que tiene una criatura recién nacida no es más que el alma de un difunto que hace algunos días falleció. Entonces es importante conocer estos misterios, ya que por eso es que los niños hoy en día, bueno, y durante todas las épocas, ellos ya vienen con demasiado mundo, pero de nosotros depende, es que si tenemos algún niño en nuestros hogares, de nosotros depende de que la personalidad de ese niño no sea acorde al agregado psicológico y más bien le enseñemos a ir al campo, a escuchar música clásica, a tener juegos más recreativos y de pronto no dejar que jueguen tanto play, que vean tanta televisión, sino juegos más lúdicos, más dinámicos en el aire libre. Entonces resulta de que si eso es así, el niño no se va a contaminar tanto que un niño que esté pegado gran parte del tiempo al frente de una pantalla. Entonces resulta de que eso lo dirige la divinidad. Entonces aquí vemos otra figura que pues es algo graciosa porque es como si fuera un esqueleto escogiendo el cuerpo que se va a poner de acuerdo a la época que le toque venir. Entonces vemos aquí una gran cantidad de cuerpos bien en ese vestir, que hay cuerpos de mujer y cuerpos de hombre. Hay cuerpos de una mujer y unos cuerpos de hombre. Entonces resulta de que eso es realmente lo que sucede. Uno muere y viene a la vida con otro cuerpo, pues ya con otra cultura, porque sabemos de que pues, los tiempos van avanzando y por ende debe ir todo a nivel de un desarrollo, de una globalización y por ende entonces uno va aprendiendo cosas nuevas, pero el agregado psicológico de igual forma persigue a la persona durante todas las existencias. Entonces resulta de que el ser humano o todos los que retornamos, ahí es donde se busca la diferencia, de que todos los que retornamos somos la mayoría. Estaríamos hablando de un 99 punto algo por ciento, póngale punto 9%, que somos personas que retornamos porque lógicamente no escogemos el vientre al cual vamos a venir a la existencia. Entonces resulta de que si bien miramos en estos momentos, eso es lo que sucede. Miren de que aquí hay un viejo moribundo en la parte de abajo de esta figura. Todos la están viendo, ¿cierto?
Y ese viejo moribundo ya venía con una vida, pero esa vida que lleva, ya él exhala su último aliento cuando está en el lecho, allí murió, y resulta de que él exhala su esencia. O sea, se va, ese hálito de vida se va con el último aliento y posteriormente se vincula a una nueva criatura que viene a la vida. Entonces así vuelve y comienza, entonces eso es lo que se llama retorno, que es volver a venir, pero no con conciencia despierta, sino que simplemente viene a la vida y viene, pero fue algo decidido por los dioses. A lo que le vamos a hacer más énfasis en esta conferencia, porque de igual forma es muy importante, ya llega entrarnos nosotros en lo que es la vida y darnos cuenta de que nuestra existencia está compuesta de una gran cantidad de personas, individuos, amigos, compañeros, familiares, y todas aquellas personas tienen algo que ver en nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces resulta de que una persona, por ejemplo, que viene a la vida y no ha escogido realmente la familia, simplemente nos damos cuenta de que viene por ley. Entonces, como viene por ley, a la persona o sea, no se le permite escoger en qué lugar venir. La divinidad lo manda de acuerdo a lo que la persona haya hecho en una vida pasada. Entonces, viene a la vida y resulta de que puede venir una familia con escasos recursos, familias que les toca luchar terriblemente para poder conseguir Joan, se le está la persona entrecortando. que tiene un objetivo y es sobrevivir en esas condiciones es muy complicado. Joan, se perdió la conexión. ¿Aló? Entonces resulta de que una persona perdieron conexión. Sí, no se le escuchó. Pues no, mejor dicho, no le escuché. Johan, los últimos 3 minutos entrecortó y no pudimos escuchar qué estabas diciendo. A ver, yo miro a ver por aquí, pero tengo la red. Pues nosotros tenemos buena señal, mira. A ver, aló, ¿me alcanzan a escuchar bien ahí? Sí, ahí te estamos Joana, escuchando. te escuchamos bien. Bueno, pero íbamos bien hasta esta parte de lo que era el retorno, donde estábamos explicando. Sí, Hace sí. rato estábamos... Sí, sí, ya cuando empezó a hablar de que no escogemos la familia fue cuando se le empezó como a entrecortar. Ok, listo, no hay problema. Sí, ya acabé de colocar los datos también para que sea mejor la señal. Bueno, entonces resulta de que en ese momento en el cual una persona no tiene la posibilidad, sino que y viene ya con las limitantes. Esa limitante en cierto momento es un obstáculo para que la persona pueda en su vida espiritual, ya que lastimosamente una de las preocupaciones que encuentra una persona es la supervivencia. Y en medio de esa supervivencia, pues la persona va a ser muy difícil que le dedique tiempo en cierto momento a la espiritualidad, ya que tiene unas obligaciones más definidas con la vida. Entonces resulta de que vivir se convierte en un reto para determinadas personas de la vida, o sea, del planeta, porque son aspectos que realmente en cierto momento pues se ve muy, muy delicada
la parte pues de la existencia. Entonces resulta de que también se puede suceder de que cuando venga la persona y retorne, pues tampoco se define muchas veces. Uno cree que uno lo define, pero fíjese de que muchas de las decisiones que uno toma en la vida son decisiones que por lo general vienen porque se las encuentra uno en el camino. Uno se podrá preguntar, ve, pero ¿por qué me casé con determinada persona? Puede preguntarse la persona por qué estoy trabajando en determinado lugar. Puede preguntarse por qué tengo inconvenientes con determinado compañero de trabajo. Entonces resulta de que una persona, cualquiera que sea, cuando viene a la existencia y lógicamente no escoge su vida o la vida que va a llevar, vemos de que la persona simplemente se vuelve víctima de los acontecimientos. Y como víctima de los acontecimientos, la persona muchas veces considera de que lo que le llega a la vida simplemente es por el azar, y no es así. Nada de lo que le pasa a uno en la existencia es por el azar, porque resulta de que puede venir uno con muchos lujos, con mucho dinero, con muchas posibilidades, como también puede venir sin ninguna de esas comodidades y simplemente viene a sufrir. Pero ya en la clase entrante vamos a explicar muy bien realmente que no es tanto el dinero o la falta de dinero lo que lo hace a uno persona, sino que son aspectos mucho más, más ocultos, más internos. Entonces resulta de que allá hablando de lo que es la recurrencia lo persigue a uno, porque resulta de que en medio de la recurrencia, ya este es el tercer punto, ¿cierto? Porque ya hablamos de la reencarnación, que la escogen los maestros, el retorno, que simplemente se nos da a todos nosotros por un aspecto ya de la divinidad, ellas son las que escogen dónde venir, de acuerdo a lo que debamos o tengamos como deudas. Entonces otro aspecto es que cuando uno viene a la vida, ya en la cantidad de eventos que se le van a suscitar a uno en la vida, en la existencia, resulta de que uno no escoge determinados eventos. Quiere decir de que uno puede estar muy con un anhelo de pronto de viajar. Supongamos, una persona viene a la existencia y resulta de que, pues vamos a poner esto como ejemplo, resulta de que la persona, bueno, viene una familia acomodada, logró cursar la primaria sin ningún inconveniente, bueno, con sus percances normales, pudo haber perdido un grado, pero eso no pues ocasiona pues grande tristeza. Avanzó hacia la secundaria, la logró cursar, después llegó a la universidad, sus padres le lograron conseguir el dinero para sus estudios. El muchacho, pues lógicamente en todo su proceso de la existencia, estuvo con sus amigos, le gustaban las fiestas, salía con su novia o tenía varias amigas, ¿quién? Lo normal, digámoslo así, de la vida común y corriente. Resulta de que la persona pues simplemente considera de que eso que le sucede pues se lo agradece a Dios en medio de, pues, de sus triunfos y sus fracasos, porque no vamos a querer decir de que nadie va a sufrir, no ha sufrido desde el momento en que vino al mundo, porque realmente algún sufrimiento tuvo que haber tenido. Entonces resulta de que la persona viene a la vida y desconoce su futuro. Y resulta de que en ese futuro ya la ley divina le tiene designado unos momentos críticos o difíciles, como puede ser de pronto en el ejemplo que le estaba comentando, aquella persona que ya sale de la universidad, consigue un buen empleo, se consigue su carro, se consigue su apartamento, tiene planes de casarse y resulta de que pronto en un viaje con sus amigos puede que se estrelle en el carro y pierda la vida. Entonces muchas de las personas dicen de que, bueno, ¿dónde está la justicia divina?
porque resulta de que la justicia divina antes es la que está actuando allí. Entonces resulta que debemos nosotros de interpretar que lo que sucede en la existencia, lo que sucede en la vida de nosotros no lo escogemos. Resulta de que en la vida nuestra, cada uno de nosotros debe de analizar realmente los momentos que hemos vivido, si los hemos escogido o no. Por ejemplo, un accidente no lo escoge uno. Uno está confiado de que no le va a pasar nada. Uno está confiado de que la vida le está sonriendo. Pero llega el momento en el cual de un momento a otro sufre un accidente y pierde la vida. Hay un caso, por ejemplo, de una familiar, de una tía, la cual de un momento a otro resulta de que ella le cayó una bacteria y resulta que al cabo de 2 meses porque como tenía un seguro X, pues esa bacteria le hubiera llevado más rápido. Pero lo que causa intriga es que aquella familiar, o sea, una tía que yo tuve, resulta de que ella se dio sus estudios, o sea, estaba y trabajaba. Entonces resulta de que porque venía de una familia muy humilde, o sea, la abuela mía no le podía dar estudio, entonces ella se consiguió un trabajo y en las horas de la noche se estudiaba y resulta que se volvió universitaria, pues logró cursar toda la carrera, tener un muy buen empleo en una empresa muy buena, ganar muy buen dinero y resulta de que tenía una familia hermosa y era bondadosa con la mamá, con sus hijos, era prácticamente un ejemplo para la familia y para la sociedad porque no tenía pues pecados que uno diga, no, pues esta persona tan mala gente, no, una persona muy bien. Entonces resulta de que aquella persona, lastimosamente, lo que sucedió es que le cayó esta bacteria y en cabo de 2 meses se la llevó. Espera un momentito. Perdón, entonces resulta que al cabo de 2 meses se llevó la vida de esta mujer y resulta de que nadie se esperaba aquello. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la justicia divina? ¿Dónde está la justicia de Dios? Que por qué una persona que no tenía nada de grave, por qué le sucedió aquello. Entonces resulta de que una persona debe analizar muy bien esto, porque es un aspecto de la recurrencia. Quiere decir que la recurrencia llega, o sea, vuelve a ocurrir, pero no dice, pero ¿qué sucedió entonces? En una vida pasada que a esta mujer le quitan la vida. De que una recurrencia es de acuerdo a los eventos que la persona tuvo en una existencia pasada. Entonces resulta de que posiblemente, o sea, no estamos, uno puede analizar, puede razonar y de pronto sabiendo de que en la vida como tal, o sea, todo viene por ley. Y se conoce sobre la ley del talión, que es ojo por diente, el que a hierro mata. Estos aspectos nosotros debemos de analizarlo en existencia que a esa misma edad, supongamos que una persona pierde la vida, digamos los 40 años, a esa edad donde todo le florecía, donde todo era color de rosas, donde la familia estaba bien y tenía todo lo que se había propuesto desde pequeña,
Resulta de que posiblemente a esa edad, en una existencia pasada, a los 40 años, la persona tenía otro panorama, estaba envuelta en otro evento, en otro esquema de vida, en el cual la vida no le sonrió tanto y la persona optó por quitarse la vida. O sea, eso es lo que nos explican los maestros y uno analiza y pues es la única solución que uno le puede ver a esto, porque resulta de que si en una vida pasada alguien se quita la vida a los 40 años, se suicida, se le tira al tren, se le tira un carro, se tira de un edificio, se corta las venas, cualquier cosa, la persona renunció al drama que le tocó vivir, porque ese drama no es por el azar. Hay unas leyes que son las leyes de acción y consecuencia, las cuales tiene que pasar la persona. Y si renuncia a ese drama, lastimosamente la vida o la misma ley lo persigue para que vuelva y sea sometido a los mismos dramas, pero a la inversa. Entonces puede acontecer de que esa familiar que yo les estaba contando, pues en una vida pasada haya sucedido aquello, que se haya quitado la vida y simplemente la vida entonces le devuelve toda la vida, pero a tal edad, si no se da un pano a un proceso espiritual, entonces la vida simplemente le arrebata la existencia y pierde la vida como tal y no se da cuenta el por qué. ¿Y qué es lo más seguro que las personas del alrededor dicen? La injusticia divina. Fíjense de que hay personas en determinados países, por ejemplo Somalia, todos han visto gran cantidad de figuras o fotografías de los somalianos. Uno queda realmente impactado y uno preferiría no mirar esas fotografías por el sufrimiento y el dolor que aquellas criaturas tienen en esa vida, pero resulta que por ley les toca estar allá, por ley les toca sufrir. Y pues en la clase entrante vamos a ver algo sobre eso, sobre la ley del karma y el por qué sucede aquello. Hay aquí en este momento estamos viendo una fotografía o más bien una pintura de un empleado que se le va la mano a un molino, a unos piñones, y resulta de que pues ahí se está viendo de que pierde la mano, de que se mutila la mano. ¿Y cuántas personas de nuestro alrededor, familiares, amigos, los conocimos de pronto en la juventud y de un momento a otro los volvemos a ver y ya no tienen una pierna, les falta un ojo, les falta una oreja, tuvieron un accidente y quedaron con problemas psicológicos, una cantidad de situaciones. Entonces resulta de que la vida no la tiene comprada nadie. ¿Qué es lo único que lo puede sacar a uno de esta situación? Lo saca es el comportamiento, porque lógicamente como uno está cobijado por leyes que desconoce, que no tiene claras, pues lo importante en este momento es dejar de ser ignorantes. Cuando uno deja de ser ignorante y se inclina a tener un conocimiento más allá de lo meramente natural, o no ni natural, mecánico, digámoslo así, porque es que lastimosamente nosotros actuamos mecánicamente y no damos ni siquiera cuenta muchas veces qué es lo que hacemos. Entonces resulta que cada uno de nosotros debe analizar muy bien el motivo de su existencia, cuál es el objetivo. Porque si cada uno de nosotros no se da la tarea de conquistarse a sí mismo, lastimosamente la vida le puede mostrar con los hechos que uno no está haciendo nada. Porque cuando uno se da la tarea de dejar de ser ignorante y se da la tarea de tener un conocimiento superior, resulta que la persona entonces empieza a tener unos cambios en su vida.
y estos en su existencia lo pueden librar de una cantidad de acontecimientos que le vayan a hacer perder la vida. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Una persona que esté provocando dentro de sí la reflexión, la meditación, la vocalización para despertar a la facultad, por ejemplo, la facultad de la intuición, el chakra cardíaco, que sabemos que se despierta con el mantra solamente. Resulta de que una persona que ya esté en estos caminos y se da la tarea de hacer la vocalización de la O para poder despertar la intuición, quiere decir de que la persona tiene un paso adelantado de acuerdo a cómo la vida le va a exponer los diferentes eventos. Entonces la persona en un momento dado que lo invita a determinada persona a salir, venga, vámonos para un pueblo, vámonos de viaje, te invito, no tienes que poner nada y vámonos en el carro. Y si la persona tiene un porcentaje de conciencia superior, el corazón mismo le puede comunicar por medio de unos intuitos, le puede comunicar que no vaya. Lógico que no le va, la persona no va a sentir las palabras como tal en su oído, diga no vaya a ese viaje, no, pero simplemente la persona siente, porque es que es por medio del sentir que uno se comunica con Dios, y Dios a uno le habla por el corazón. Entonces, cuando uno no se deja llevar por los aspectos de la mente, entonces el corazón le habla y le puede decir no vaya, pero por un sentir, y la persona simplemente no dice no tengo deseo, no, dale tranquilo, vete tú solo, que otro día no. Y la persona se va y resulta de que aquella persona se va de todas maneras, o sea, la que lo invitó, y puede que suceda un accidente o lo secuestren, o quién sabe qué cosa, pero la persona logró se sale. De esa forma es que nosotros vamos integrando con la espiritualidad. Cuando realmente nosotros empezamos a despertar conciencia, para eso, por ejemplo, fue la práctica de la runa Fa que les enseñé hace 3 clases o 4, cuales decía las frases que allí se dicen: fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Resulta de que una persona como tal logra realmente la ley divina le abre la puerta para que realmente no sufra determinadas situaciones que le tienen planteado en la existencia. Entonces es importante darnos cuenta de que el despertar de la conciencia es ligado a la muerte psicológica, porque si nos podemos analizar, un defecto uno lo lleva a la muerte. Si una debilidad ante el yo, resulta de que la persona le invitan a una fiesta e inmediatamente sale, pero corriendo y feliz, a tomarse sus tragos, a bailar, a trasnochar, a amanecer, y resulta de que después de las 10 de la noche una persona no debería estar haciendo nada en la calle. ¿Por qué? Porque una persona que esté buscando la espiritualidad ya empieza a dejar una cantidad de costumbres mundanas. Y resulta de que esos son costumbres del mundo, costumbres que no son acorde a una persona que busque la espiritualidad. Entonces resulta de que el solo hecho de eliminar ese yo del alcohol, la persona pues logra trascender una cantidad de situaciones nefastas, peleas, disgustos, de pronto que se consiga otra mujer en medio de los tragos y sabiendo que está casado. Entonces dígame, ¿cuánto no se libra uno por eliminar el yo alcohol? Ahora el yo, esos yo de los vicios, de las drogas, yo degenerados. Entonces démonos cuenta que el despertar de la conciencia va vinculado a la muerte psicológica. Entonces cuando uno muere psicológicamente, pues entonces
ya la divinidad le va concediendo el derecho de tener una vida más armoniosa, más alegre, porque la persona no reacciona, pues fíjense nomás una persona en una empresa y que de acuerdo pues a lo que pudo haber vivido en una vida pasada, una enemistad con alguien y ese enemigo, que puede ser un compañero de trabajo, en medio de un pleito y una disputa, resulta de que terminen con su vida porque el otro coge de pronto, digámoslo así, con rabia lo empuja y el otro se cae y se da contra una máquina y se muere. Y eso cuánto no ha pasado. Y resulta de que si uno simplemente está trabajando con la ira, pues simplemente la persona entonces los enemigos los evita porque está trabajando sobre sí mismo y ya no reacciona ante cualquier mirada fea, ya no reacciona si le dijeron algo indelicado, si le nombraron la madrecita, pues entonces la persona se queda callada y no dice nada. Y eso es un proceso del despertar, porque el despertar está ligado a la muerte psicológica. Entonces resulta de que la persona se evita una cantidad de eventos en los cuales de pronto tiene que perder la vida y simplemente se le convierten en oportunidades para poder avanzar en busca de la luz. Entonces resulta de que de esa forma entonces nosotros nos damos cuenta cómo es que actúa la divinidad. La divinidad es majestuosa, milagrosa, y nosotros debemos de entenderlo. Entonces es importante que cada uno de nosotros pues conozcamos esto, ¿sí? Bueno, vamos a entrar entonces en preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar en estos momentos. Tienen el uso de la palabra. Johan, yo sí tengo una pregunta. O sea, que no, Sí. no hay gente, pues digamos, en el cielo, por decir algo, si uno va a algún lugar, sino que todo el mundo ha vuelto a retornar. Bueno, resulta de que existe un lugar que sí, se podría decir de que el cielo como tal es un estado de conciencia. Y como estado de conciencia nosotros podemos estar viviendo en estos momentos un cielo, un paraíso. Pero si hay un lugar que está designado que para las almas que lógicamente pues tienen una vida digna, una vida espiritual, una vida santa, y entonces resulta de que hay un lugar en el cual ellas habitan. Y ese lugar es la sexta dimensión en la cual habitan las divinidades, los dioses. Pero en ese lugar resulta de que ellos no es que estén allí aglomerados y estén simplemente sin hacer nada, porque una persona cuando se dedica a la espiritualidad, se dedica a servirle a la humanidad. Por ejemplo, Jesús el Cristo, ¿en qué momento lo vieron quieto por ahí diciendo estoy cansado y vamos a quedarnos aquí a un año sabático y vamos a descansar aquí a no hacer nada? Son maestros que del mismo momento en el cual saben que tienen una misión, no descansan. Y ténganlo por seguro que Él después de que resucita, Él viene y cumple con otros objetivos porque Él se quedó aproximadamente 11 años con sus discípulos enseñándole los misterios de los mundos infiernos y de los cielos. Entonces Él se quedó y todo eso quedó entre los discípulos. Entonces resulta de que el cielo sí existe, pero entonces cuando estos seres ya desencarnan de verdad para poder seguir un avance espiritual, resulta de que ya avanzan hacia otros niveles, pero a seguir sirviéndole a la humanidad. Por eso es de que cuando hay como una cultura que le enseñan a nosotros desde pequeños que nosotros debemos de rezar, que debemos de orar, que debemos de pedirle a Dios. Pero resulta de que Dios tiene muchas formas. En estos momentos estamos viendo una figura del Maestro Jesús y uno le puede pedir al Maestro Jesús alguna necesidad, que le cubra alguna necesidad. Entonces ellos siguen trabajando por la humanidad.
y tantos maestros de la Logia Blanca que hay en el invisible. Entonces ellos siguen auxiliando y ayudando a la humanidad, pero como almas, ¿sí? Entonces cielo sí existe. Y entonces ya nosotros, la mayoría retornamos, pero hasta que se nos cumplan las 108 vidas. Cuando se cumplen las 108 vidas y no hemos logrado hacer nada, entonces vamos al infierno, para que por medio de los mundos infiernos el alma se purifique para que pueda ascender nuevamente al cielo, ¿sí? Pero cielo sí hay, infierno también hay, y existe lo que tenemos aquí, el planeta Tierra, que ya se ha considerado como el 10º círculo dantesco por la cantidad de dramas tan terribles que vivimos nosotros, la humanidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Joan, Johan, gracias. Bueno, con gusto. ¿de dónde se puede tomar lo de la información de las 108 vidas? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? ¿De dónde sale el dato de que son 108 vidas? Bueno, desde que el Buda entregó esa enseñanza, porque él en la India, por esos lados donde estaba en Oriente, resulta de que él ya tenía ese conocimiento y se la enseñó a sus discípulos. A su vez también el maestro Samael tiene varios libros que habla sobre las 108 vidas, pero ya que ellos sacan esa información directamente de fuentes fidedignas que son en los mundos internos. Entonces resulta de que esos son números simbólicos, pero también son cronológicos, porque 108 vidas son 108 existencias que le designan a un alma cuando tiene cuerpo físico. Pero esas 108 vidas tienen que ver con el 84 y el 24, que son procesos que tiene que vivir la persona en las primeras 84 vidas y en las próximas 24 vidas, que ya son números cabalísticos. Y eso es un trasfondo mucho más esotérico, sino que se vuelve algo más bien complejo de pronto dar a entender todo aquello, porque el 84 como tal suma 12, y el 12 tiene que ver con los aspectos de los 12 apóstoles, de las facultades del hombre, una cantidad de misterios. El 24, que son las últimas 24 existencias, tienen que ver con el número 6 o con los 24 ancianos del zodiaco. La carta número 6 del tarot, que habla sobre la indecisión, porque siempre en los tiempos del fin está la indecisión de las personas de que si será que sí es el camino, será que no es. Entonces, como exclusivamente todos estos misterios tienen un trasfondo y los venerables maestros de la Logia Blanca que han entregado esta enseñanza han sido muy precisos en sus apreciaciones y confiamos plenamente en sus enseñanzas, ya que realmente ellos han mostrado por los hechos que realmente son maestros. Entonces, ¿de cómo no creerle uno a estos hermanos del cielo que vienen a auxiliar a la humanidad? Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Joan, yo tengo otra pregunta. Por Ajá. ejemplo, digamos cuando moramos, cuando estemos en otras dimensiones, por ejemplo, nosotros morimos, al momento de morir nosotros nos desprendemos como el afecto a las personas que tenemos en este momento. O aún cuando pasamos a otras dimensiones seguimos pues como con el aprecio, el apego, no sé, a las personas que dejamos. Vea, fíjate que es que eso es eh, algo específicamente que le sucede a la personalidad. Pero hablando del alma, el alma no tiene apego, porque el alma es luz, el alma es un conjunto de virtudes y nosotros realmente malinterpretamos mucho las virtudes, porque creemos que nosotros conocemos amor y lo que tenemos es simplemente un apego hacia otra persona, creyendo que es amor. Creyendo que es amor, lo que tenemos es pasión por otra persona, por el ser amado. Creyendo que es amor, terminamos matando a la persona porque se fue con otra. Entonces resulta de que lo que nosotros vemos aquí en el físico son una cantidad de aspectos de la personalidad, que es un comportamiento directo de los yoes psicológicos. Pero cuando una persona despierta conciencia, la persona todo lo ve con otros ojos, reencuentra de verdad
en cada una de las personas con las cuales convive, encuentra el objetivo de su existencia, porque se da cuenta de que esa persona está allí para ayudarle a avanzar espiritualmente. Entonces, algo que le haga malo, la persona no se va a sentir herido, sino que lo aprovecha como simplemente una oportunidad. Entonces ya no va a tener rencor ni resentimiento porque no siente, pues porque está despertando la conciencia. Entonces, cuando la persona muere, resulta de que los egos, que son los yoes psicológicos, se quedan ligados a la personalidad en la cuarta coordenada, que eso es lo que nosotros dijimos que es la falsa personalidad, que es el fantasma del difunto. Pero lo que viaja a la quinta dimensión es la esencia, o sea, hablemos del embrión de alma, porque ni siquiera aún es alma, sino que es un embrión, por eso se le llama esencia. Entonces resulta de que la esencia está en la quinta dimensión donde la está juzgando el Tribunal de la Justicia Cósmica. Pero cuando ya vuelve nuevamente a la vida, ahí es donde el agregado psicológico, los yoes, nuevamente buscan a esa criatura para esperar a que se le forme la personalidad y se le va metiendo poco a poco a medida que va formando una estructura psicológica. Entonces, realmente lo que le quedan son los egos, más no directamente el recuerdo de fulano, de perano, de mi papá, de mi mamá. Tendría que tener una persona la conciencia despierta para recordar, ve, en una vida pasada fulanito era mi hijo y ya es mi abuelo o ya es mi papá. Entonces tendría uno que tener una conciencia despierta en cuanto a eso. Muy bien, muchas gracias, Joan. Bueno, con gusto. Bueno, a ver que no nos hemos visto las caras. Ahí me disculpan que yo sea tan cansón con esto, pero es importante que, no sé, me parece una integración diferente que tiene uno cuando se ve físicamente, porque resulta que a veces no se ve uno y queda uno como si le hubiera dado la conferencia al celular y no a ustedes. Bueno, a ver dónde es que estoy como perdido. Ah, ok. Bueno, pueden dejarse ver, yo también por aquí. Allá por acá está James. Ve, se me metió esta otra figura. Esperen que me salí. Estoy por aquí todo desubicado. Ah, ok. No sé. Bueno, nada más se han dejado ver dos. ¿Y los otros qué pasó? Yo no logro mirar. No logro cómo No, ponerme. espere yo quito aquí compartir pantalla. Dejemos de grabar.